Lo que no te enseñan del das. Lydia Heider. ¿Qué significa ese das en esta imagen? Does he like you? El auxiliar das no tiene traducción. Entonces, ¿cuándo se usa? ¿Cómo se usa? Se usa cuando el verbo en la oración esté en el tiempo presente simple. ¿Qué es el presente simple? Es cuando en la oración no se usen los verbos poder y ser y estar. Ellos tienen sus propios auxiliares. Aclaremos qué es el tiempo presente. El tiempo presente en la oración significa que el verbo está conjugado en el tiempo presente. Aquí tenemos la conjugación en inglés y la tenemos en español. Juego, juegas, juega, jugamos, juegan. No significa que la acción esté sucediendo siempre en el momento en que se está hablando. Por ejemplo, él juega en el parque todos los domingos. El verbo está en el tiempo presente, juega, pero no estamos en el parque ni es domingo. Los tres están en el tiempo presente, simple, poder, ser y estar. Do y does no se usan en la afirmación, se usan para negar y preguntar. Does se usa para he, she, it. Observemos esta tabla. En simple, he plays in the park. Él juega en el parque. No tengo ningún auxiliar. En el poder, he can play in the park. Él puede jugar en el parque. Se nos está ofreciendo el auxiliar can. En ser y estar, he is playing in the park. Él está jugando en el parque. Se nos está ofreciendo el auxiliar is. Pero en el simple no. Simplemente no está. Y los tres están en el tiempo presente. En el simple, juega, poder, puede jugar, ser y estar, está jugando. Para usar los auxiliares do y does en la oración, no puedes usar los verbos poder, ser y estar. Por eso se llama simple. Does no se usa en la afirmación y el verbo siempre termina en S. Veamos este ejemplo de esta fotografía. My son, que representa he, plays football. Otro ejemplo. He who works all day. Vemos que es he works. Termina en S. Otro ejemplo. Chuck Norris, que es he, plays. Termina en S. Otro ejemplo. This ride, que representa a it, only stops, termina en una S. Aquí lo tenemos en la tabla. Solamente para he, she, it se le da la terminación S al verbo. Esto no es correcto. No podemos decir que en la forma afirmativa usamos la misma forma, play, para todos los sujetos o pronombres. No. Para he, she, it tiene que tener una terminación S.
Los verbos poder, ser, estar, sí usan los auxiliares en la afirmación. Aquí lo podemos ver. He plays, no tengo un auxiliar. He can play, sí está el auxiliar can. He is playing, también está el auxiliar is. Veamos este ejemplo con can. He can play the guitar. Él puede tocar la guitarra. Tenemos otro ejemplo con is. He's cooking. Él está cocinando. Vamos a observar esta tabla. Dice que para he, she, it tiene la terminación s. Pero vemos que abajo de do y does tenemos cierta información que tenemos que seguir. Si el verbo termina en o, h, s, x o z, le vamos a dar la terminación es. Si termina en consonante más una y o y, le vamos a dar la terminación es. Aquí podemos ver que es el verbo to play, play. ¿Por qué no le dimos la terminación es? ¿Por qué? Porque antes de la y está una a, es una vocal. No, tiene que ser una consonante más una y o y para darle la terminación es. Como en este caso no cumple esa regla, entonces solamente se le agrega una s. Entonces, en inglés se usan do y does para negar y preguntar. Pero yo veo que he, she, it, con la terminación s, me está diciendo que use does para una negación y una pregunta. El mismo inglés me va avisando con tiempo. ¿Terminó tu verbo en s? Entonces usa does. No terminó en s, entonces usa do. En la siguiente tabla se puede observar que para he, she, it, si el verbo termina en o, h, s, z, x, la terminación va a ser es. Si termina en consonante más y, entonces va a ser la terminación es. En esta tabla está separado he, she, it, para ver que solamente ellos tres van a cumplir la regla que está arriba, abajo de does. Veamos este ejemplo. Este verbo termina en o, to go, en español es ir. Vemos que para he, she, it cambió a goes. Veamos la oración en una afirmación. She goes to the gym every day. Negación. She does not go to the gym every day. En una pregunta. Does she go to the gym every day? Veamos este dibujo. Alicia goes to the gym every day. Alicia va al gimnasio todos los días. ¿Por qué usamos goes? Porque Alicia es she, ella. Veamos este ejemplo. El verbo termina en h. To wash, lavar. Vemos que es I wash, you wash, he washes, she washes, it washes. En una afirmación, he washes his car. Negación. He does not wash his car. En una pregunta, does he wash his car?
Veamos esta fotografía. He never washes his car. Él nunca lava su auto. Otro ejemplo. Ahora termina el verbo en S. To kiss. Besar. Vemos que para he, she, it se le agregó ES. I kiss, you kiss, he kisses, she kisses, it kisses. En una afirmación, he kisses my forehead. En una negación, he does not kiss my forehead. En una pregunta, does he kiss my forehead? Observemos este dibujo. He kisses my forehead. Él besa mi frente. Ahora tenemos este ejemplo, pero tiene la terminación Z. To buzz, zumbar. Tenemos que para he, she, it se le dio la terminación ES. He buzzes. She buzzes. It buzzes. Observemos aquí las oraciones en una afirmación, negación, pregunta. Afirmación. The bee buzzes. Negación. The bee does not buzz. En la pregunta, does the bee buzz? Veamos este dibujo. Bee buzzes. La abeja zumba. Ahora tenemos este ejemplo, pero el verbo termina en X. To fix. Arreglar en español. I fix. You fix. He fixes. She fixes. It fixes. En una afirmación, he fixes the computers. Negación, he does not fix the computers. En una pregunta, does he fix the computers? En este ejemplo, he fixes the computers. ¿Por qué usamos la terminación ES? Porque estamos hablando de he. Ahora tenemos la terminación consonante más Y. Entonces tenemos que cambiarle por IS. Pero siempre asegurarnos que antes de la Y o Y haya una consonante y no una vocal. Entonces tenemos el verbo to cry. En español, llorar. I cry. You cry. He cries. She cries. It cries. Aquí tenemos una afirmación. She cries a lot. En una negación, she does not cry a lot. En una pregunta, does she cry a lot?
Observemos este ejemplo. Angelina Jolie, que representa a she, a ella, seems like she cries a lot. Aquí parece que está diciendo que ella llora mucho. Ahora veamos la negación. ¿Por qué he, she, it usan el auxiliar does? Porque he, she, it usan una S al final del verbo. Entonces el verbo te está avisando que uses does. Does not en español significa no. Una afirmación. He plays in the park. Negación. He does not play in the park. Pero la S de play ya me avisó. Usa does. En una pregunta. Does he play in the park? Veamos este dibujo. Dice, if he does not. Tengo que usar el does porque está hablando de he. Y luego usamos does más not. Does not. Otro ejemplo. A man does not exist until he is drunk. Un hombre no existe hasta que esté borracho. Recuerda no usar dos S en la oración. Aquí las flechas lo están explicando. En una afirmación, he plays in the park. Una negación, he does not play in the park. En una pregunta, does he play in the park? En contracción, does not va a cambiar a doesn't. Se cambia la O de not por una apóstrofe. El usar does not es una forma formal. El usar doesn't es una forma informal. En este ejemplo, se ve que se está usando la contracción. Doesn't want. Veamos ahora el interrogativo, las preguntas. Interrogativo. Si te preguntan con does, responde con does. Does he play in the park? Yes, he does. Does he play in the park? No, he does not. Veamos este dibujo. Does he like you? ¿Le gustas a él? Yes, he does. Sí. Does he love you? ¿Él te ama? No, he does not. He doesn't. No. Preguntas. Cuando se quiere información, se le agregará la palabra de pregunta antes del auxiliar does. Aquí
Aquí tenemos las palabras de información. What, ¿qué? Where, ¿dónde? When, ¿cuándo? Why, ¿por qué? Which, ¿cuál? How, ¿cómo? Veamos este ejemplo. Why does he do that? ¿Por qué él hace eso? Vemos que se agregó la palabra de pregunta why, pero no se perdió el does. Veamos este otro ejemplo. When does the summer start? ¿Cuándo el verano empieza? Se le agregó la palabra de pregunta when, ¿cuándo? Pero no se perdió el auxiliar does. No te confundas cuando la oración afirmativa tenga dos verbos. Sigue estando en presente simple. El auxiliar does siempre le ayuda al primer verbo y la oración no deja de ser simple. Veamos este ejemplo. He needs, le agregamos una S porque hablamos de he. He needs to work tomorrow. He does not need to work tomorrow. Quien le agregó o quien le ayudó el auxiliar does es el primer verbo a need. Veamos este ejemplo con dos verbos. He does not want to be in a relationship. Él no quiere estar en una relación. Recuerda, no te confundas cuando la oración afirmativa tenga dos verbos. Sigue estando en presente simple. Lo único que pide el inglés es que en la oración no estén los verbos poder, ser y estar. Que no estén los verbos poder, ser y estar, porque ellos tienen sus propios auxiliares. Comprueba tu aprendizaje. Escribe las oraciones en inglés en tu libreta. Detén el video. Aquí están las respuestas. Si todo está correcto, lo que escribiste en tu libreta, ¡congratulations! Comparte este video e inscríbete a mi curso donde encontrarás más contenidos como este. miguiadelinglés.com, porque el aprendizaje no tiene límites. Es Lidia Heider.